En este vídeo vamos a ver lo que es la función integral y el teorema fundamental del cálculo integral, para terminar con el teorema de Barrow. Bien, en principio, si tenemos una función f integrable en un intervalo cerrado AB, para todo valor x que esté dentro del intervalo AB de la integral, tenemos una nueva función que se llama función integral, que se denomina f mayúscula de x, que es la integral entre a y x de f minúscula de t diferencial de t. Bien, pues esta función tiene como particularidad que el dominio es todo el intervalo AB, que si x es igual a a, tenemos que f mayúscula de a es 0, porque tendríamos la integral definida entre a y a. Y si x es igual a b, tendremos que f de b es justamente la integral entre a y b de f de t diferencial de t, lo que es el área, si la función es positiva, sería el área que genera esta función en el segmento de x a b. Si además tenemos que f es siempre positiva, la función f de x lo que nos está dando es el área de a x de la función f de x. Pues bien, para poder demostrar el teorema fundamental del cálculo integral, vamos a usar esta función. Por tanto, el teorema dice, si yo tengo una función continua en el intervalo cerrado AB y tomamos un valor x que pertenece a ese intervalo y definimos la función como lo hemos dicho antes, la función integral. Entonces, f mayúscula es derivable y además la derivada coincide justamente con la función que está dentro de la integral, o sea, la función del integrando. Vamos a demostrar este teorema. Vamos a calcular la derivada de f de x. Por la definición de derivada sería límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido por h. Como se ha definido f de x, sería límite cuando h tiende a 0 de la integral entre a y x más h de f de t diferencial de t menos la integral entre a y x f de t diferencial de t dividido por h. Por las propiedades de las integrales, esta diferencia de integrales será igual a límite cuando h tiende a 0 de la integral entre x y x más h de f de t diferencial de t dividido por h. Por el teorema del teorema de la media que se ha visto en un vídeo anterior, sabemos que existe un punto C perteneciente al intervalo x más h, tal que se cumple que la integral entre x más h, f de t diferencial de t, será igual a x más h menos x por f de dicho punto. Por tanto, esta igualdad se puede poner como sigue. Límite cuando h tiende a 0 de x más h menos x por f de c dividido
por h. Esto sería límite, cuando h tiende a 0, de h por f de c partido h. Podemos simplificar h y nos quedaría f de c. Pero como f es una función continua en AB, entonces f de c por continuidad será igual a f de x. Y con esto demostramos el teorema fundamental del cálculo integral. Por último, vamos a ver cuál es la expresión, o sea, la definición del teorema de Barrow. Y nos dice que si nosotros tenemos una función f integrable en el intervalo AB, entonces la integral entre a y b de f de x diferencial de x será igual a f mayúscula de b menos f mayúscula de a, siendo f primitiva de f pequeña. ¿Qué nos quiere decir este teorema? Vamos a poner un ejemplo de su uso. Si nosotros tenemos la integral entre 1 y 2 de x cuadrado diferencial de x, entonces esta integral se resuelve de la siguiente manera. Integramos normalmente x cubo partido por 3 entre los límites de integración 1 y 2. Aplicando ahora el teorema de Barrow, sustituimos en la integral el mayor, límite superior, límite de integración superior, y restamos sustituyendo el menor. Por tanto, operando, quedaría 7 tercios, y tendríamos que la integral entre 1 y 2 de x cuadrado diferencial de x es igual a 7 tercios. Al ser, además, x cuadrado una función positiva, podemos asegurar que el área que genera esta función entre los límites de integración 1 y 2 corresponde a 7 tercios unidades cuadradas. Por tanto, la integral definida coincide en este caso con el área de la región.